Olas, olas, olas. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? Vamos a esperar un poco para que suban los compañeros. No sé qué pasó, Monas no subió. Vamos a empezar con la exposición de los que han subido. Doctor, Pleishomona y Aeromonas están en lo mismo. A ver, a ver. O Son sea, del mismo, somos del mismo grupo, Doc. Vamos a exponer dos temas. ay, ay, ay. Entonces, si abro Aeromonas, está Monas ahí mismo. Sí, doctor. Ah, ya, gracias por la aclaración. Está bien. Gracias por la aclaración. Bien, vamos a esperar un poquito más, están subiendo. Solo quiero recordar que deben anotarse en el chat para la asistencia, ¿no? Hay 29 participantes hasta ahora y solo 14 han subido al chat, ¿no? Hay que subir al chat para la asistencia. Eso se imprime, eso quieren ver los coordinadores al final del Zoom, ¿no? Al final. En el chat anotarse, por favor, para la asistencia. Gracias. Bien, creo que voy a poner compartir. ¿Dónde están los aeromonas? No hay. A ver, volveremos. ¿Dónde están? Ahí no. ¿Dónde está? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, se Ay, ay, ay. escucha. Estoy queriendo subir para compartir y creo que no hemos grabado aeromonas. Descargas. No hay, no hay, no hay. A ver, aquí hay descarga. No es el anterior, es el anterior. A ver, compartir. Ah, no, este es el que tenemos. Es el anterior también. No, es el anterior. Es el anterior.
Bien, se ve rotavirus. No, Doc, todavía no. Alejandra y Alejandro. ¿No se Sí, Doc, ve estamos. la presentación? ¿No se ve? No, no se ve todavía, Doc. Se Ahí, quedó en su pantalla de descargas. a ver, habilitar edición. Ahora, No, Doc, No, nada. Doc. no se ve, no, ya. A ver, voy a poner a compartir nuevamente. Debe estar ahí, va a tener que aparecer. Aquí está, creo. Ahora, Ahora sí, se Ahora sí, ve. Doc. bien, entonces podemos comenzar, por favor. Adelante, Domínguez y Segovia. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi compañera y a mí nos ha tocado exponer lo que sería el rotavirus. Eh, bueno, hablando un poco sobre la estructura viral, este pertenece a la familia de lo que sería del reovirus. Su tamaño del rotavirus sería entre unos 70 nanómetros. Tiene una capacidad de 3 proteínas alrededor de su genoma. Este es un genoma doble de RNA. Codifica lo que serían 6 proteínas estructurales y 5 no estructurales. Se divide en 2 proteínas superficiales que sería el BP7G y lo que sería el BP4. Siguiente, por favor, Doc. Gracias. Eh, bueno, como había mencionado, este presenta lo que sería una simetría icosaédrica con un diámetro de entre 70 y 76,5 nanómetros aproximadamente. Eh, Reitero otra vez, este pertenece a lo que sería la familia Retroviridae, que está dividido en 6 grupos serológicos, de la A a la G, y lo que sería los grupos A, B y C son los que bueno, los causantes de las infecciones en humanos. Luego, los demás grupos restantes infectan a lo que serían los animales. Siguiente, Doc, por favor. Hablando de su replicación viral, este inicia lo que sería su ciclo uniéndose a un receptor en la superficie de la célula. El mismo penetra y pierde lo que sería su capa externa, haciendo que éste se active en la transcripción. Luego pasaría a la replicación. Esta se lleva a cabo en el citoplasma de la célula hospedadora. La infección viral solo se lleva a cabo en los enterocitos diferenciados, que estarían en las vellosidades del intestino delgado. Siguiente, doctor, por favor. Ya. En cuanto a las proteínas de superficie, estas inducen lo que serían los anticuerpos neutralizantes. Y bueno, ha sido demostrado que son las que producen una respuesta de anticuerpos específicos después de la infección natural y también seguida de la administración de las vacunas. Siguiente, Doc. Bueno, hablando un poco de los tipos de rotavirus, la base principal sería el BP7 o G, que en realidad son 14. Eh, 10 de los tipos están asociados a lo que sería a diarreas en humanos. Y los 4 restantes, que se diferencian entre la G1, 2, 3 y 4, son los que
los más comunes que son responsables de la gastroenteritis en niños. Siguiente, Doc. En relación al otro tipo, que sería el BP4 o P, este se podría decir que es el causante de la virulencia, que 6 son distintos rotavirus, han sido designados y bueno, como pueden observar en la diapositiva, son P, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. Siguiente, Doc. Gracias. Bueno, esta sería una estructura del rotavirus. Siguiente, doctor, por favor. Más sería una vista microscópica. Siguiente, doctor, por favor. Ya, hablando un poco de la patogenia y inmunidad. eh, bueno, esta se transmite por vía fecal oral. Sobrevive lo que sería al entorno ácido del estómago después de una comida. Su replicación viral se lleva a cabo tras la absorción de las células epiteliales en el intestino delgado, como ya había mencionado. Y el rotavirus impide lo que sería la reabsorción, no, bueno, la absorción de agua, provocando lo que sería una diarrea líquida. Hay lo que sería una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. Esta puede generar una deshidratación grave e incluso la muerte. Durante la enfermedad, esta se elimina hasta el 10%, se podría decir. No, partículas víricas por gramo de heces, por lo que se fomenta su diseminación. Bueno, mi compañera va a seguir con las siguientes diapositivas, doctor. Gracias. Doctor, siguiente, por favor. Ok. En enfermedades clínicas, estas causan principalmente gastroenteritis. Tiene un periodo de incubación de diarrea asociada a rotavirus de 48 horas aproximadamente. Síntomas principales son los vómitos, la diarrea, la fiebre y la deshidratación. Generalmente es de resolución espontánea y sin secuelas. Siguiente, por favor. La transmisión y los síntomas. La transmisión va a ser por vía oral fecal, a través de los alimentos, del agua y de las superficies, como ser suelo, tierra. Después, epidémico en hogares infantiles. La incubación es de 2 días. En países estacionales se dan picos epidémicos en noviembre y abril. Los síntomas va a incluir nuevamente diarrea acuosa, el vómito, fiebre alta y también vamos a tener síntomas respiratorios y por supuesto que una deshidratación. Siguiente, por favor. La inmunidad. Eh, la inmunidad es incompleta después de la primera infección. La IgA es un virus específica y solo dura un año. Después tenemos cuadros posteriores que son menos severos. La vacuna pentavalente es la principal. Este es para los serotipos G1, G2, G3, G4 y la P1. Otras bivalente serían para las variantes principales como la G1 y la P1. Y luego está el Rotashield, que sería un virus vivo descontinuada por intussuscepción. Siguiente, por favor. La naturaleza de la enfermedad. Los rotavirus provocan gastroenteritis aguda y fuerte dolor abdominal. Está caracterizada por una diarrea infantil, que es una diarrea invernal.
Es una infección no bacteriana aguda y gastroenteritis viral aguda. La vía de contagio se da a través del contacto con manos, objetos o utensilios contaminados. El periodo de incubación de la enfermedad por rotavirus es aproximadamente 2 días. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y se caracteriza por causar vómitos, diarrea acuosa de 3 a 8 días. Infecciones posteriores tienden a ser menos severa que a la original. Siguiente, por favor. El diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo podemos diagnosticar a través del microscopio eléctrico? Pruebas rápidas, enfermedades autolimitadas en pacientes inmunocompetentes y el tratamiento sería una hidratación al paciente que evoluciona de 2 a 8 días. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del diagnóstico. En lo clínico existe semejanza con otros virus causantes de diarrea. Vamos a poder verlo en un microscopio eléctrico, como les había dicho, y en la enzima inmunoanálisis, como la aglutinación en látex y el PCR. Siguiente, por favor. Complicaciones. Repetidas infecciones de rotavirus pueden incrementar el riesgo de desarrollar celiaquía en niños generalmente susceptibles. Siguiente, por favor. Epidemiología. Su ubicación es en todo el mundo. Normalmente se da en épocas de otoño e invierno. Cerca del 95% de niños de 3 a 5 años están infectados. Lactantes menos de 24 meses son los más vulnerables. Los animales con rotavirus serológicamente relacionado no son como fuente habitual de infección al humano. Existen brotes epidémicos en preescolar, guarderías y niños hospitalizados. Afectan a 18 millones de niños, ocasionando muerte a 1 millón a nivel mundial por año. Siguiente, por favor. Nuevamente, tratamiento, prevención y control. Sustituir líquidos para corregir el volumen sanguíneo y desequilibrios electrolíticos. Difícil limitar la diseminación y la infección por este virus. Aislamiento hospitalario. También 2 vacunas frente al rotavirus aprobadas por la FDA. Constituida por 5 rotavirus unidos, recombinantes por BP7 o BP4, de a 5 rotavirus humanos distintos, y 2 rotavirus humano atenuado de cadena única. Siguiente, por favor. Doc, siguiente, por favor. Hablas de 2 vacunas, ¿no? Por la FDA. ¿Qué es la FDA? Ahora le digo, es que mi celular no quiere dar, Doc. Ya, la FDA podría ser, está en inglés, que es la Agencia Federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de proteger a la salud pública. Muy bien, muy bien. Continuando. Siguiente, por favor. Ya. ¿Dónde estamos? ¿Ya no hay más? Ahí acaba. Tiene que haber una más, Doc. Ahí hay vacunas. Abrió recién. Sí. Vacunas. En el 2006, 2 vacunas contra el rotavirus mostraron ser seguras y efectivas en los niños, el Rotarix y el Rotatec. Ambas son suministradas oralmente. Y el Rotashield fue retirada del mercado a finales de los 90 cuando se descubrió
en casos muy raros estar vinculada a complicaciones severas de tipo oclusivo intestinales. Y eso sería todo. ¿Hay una más? Ah, sí, solo es una imagen, Doc. Muchas ¿Qui- gracias por su atención. ¿Quién es tu pariente? ¿Como pariente? ¿Tu pariente es el de la foto? No, Doc, es Homero Simpson. Ah, bueno, bueno, bien, 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 felicidades. No se olviden su informe la próxima clase, ¿no? A Está ver, bien, Doc, vamos gracias. a tratar de entrar al otro Aeromonas. ¿Dónde está Aeromonas? Bien, Aeromonas, entonces compartimos. ¿Dónde se abrió? ¿Están viendo Aeromonas? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, adelante, Mm, adelante. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta ocasión, mis compañeras Molina Corrales Michelle y Sánchez González Joana y yo vamos a exponer las aromonas. Siguiente, por favor, doctor. Ya, vamos a ver. Ahí va. Ya, he podido realizar una infografía para resumir lo que vienen a ser las características de la aromona. Estos son unas bacterias gram negativas, por lo cual su capa es bastante delgada a diferencia de las gram positivas, además que en su proceso de tinción no retienen el colorante gram, son bacilos móviles. Estas tienen flagelos con los cuales se movilizan y su hábitat principalmente es ubiquitarias. Esto es lo que significa que puede estar en varios lugares, pero principalmente se encuentra en agua dulce, como los ríos, lagos y también pueden ser estanques, pero también pueden estar en suelos. Eh, ya, son anaerobios facultativos, lo cual significa que pueden crecer tanto en presencia o en ausencia de oxígeno y como podemos observar son catalasa y oxidasa positivos y producen gas en glucosa. Algunas especies patógenas están en humanos y en animales. Y las más relevantes tenemos las aromonas hidrófilas, las aromonas caviae y las aromonas baroni biobarb sobria. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor. Yo voy a continuar con la patogenia de las aeromonas. Como dijo mi compañera, son bacilos gram negativos que van a vivir principalmente en el agua dulce y en alimentos contaminados. Entonces, ¿cómo se van a transmitir estos? Estos se van a transmitir a partir del consumo de agua contaminada o agua maltratada. El consumo también de alimentos o sea, alimentos contaminados como los mariscos. Doc, Sí. Hola, hola. José Flores está en espera desde las que hemos entrado a clases, no le acepta, dice. ¿A quién? ¿A quién? A José Flores. Está en sala de espera desde hace rato. José Flores, pero no ha ingresado. Ingresan y les Sí, está en aceptan. sala de espera, no le está aceptando, dice desde hace rato me ha mandado la captura. Debe estar en 8 link. Que entre al de 5 y 15. El último, que es. Ya, Doc, le digo. Sí, sí, por favor. Ya, continuamos, continuamos. ¿Dónde estamos? Compartir. Ahora sí. Sí, seguimos ahí, doc. Ya, adelante, Entonces, adelante. también, como dije, en el consumo de alimentos contaminados, como pueden ser mariscos crudos, carnes o verduras que no están bien lavadas.
y también se puede contagiar o se puede transmitir en heridas que están expuestas con esta agua contaminada. En sus factores de virulencia vamos a ver que tienen enterotoxinas, hemolicinas y citotoxinas. Y también las adhesinas. Las enterotoxinas son las que van a producir en sí la diarrea. Las hemolicinas y las citotoxinas van a ser las que destruyen estas células y tejidos del intestino. Las adhesinas permiten adherirse al intestino y de esta manera las hemolicinas y citotoxinas la destruyen, ¿no? Esto también va a producir lo que es una inflamación intestinal y un daño en la mucosa intestinal, lo que causa los diferentes cuadros clínicos que vamos a ver, que van a ser enfermedades que van a causar, ¿no? Que son causadas por las aeromonas. Primero vamos a encontrar que son las gastroenteritis, que es el más frecuente. ¿Cómo se va a presentar esto? Van a ser diarreas acuosas o diarreas con sangre, que serían disentería. También vamos a encontrar en el cuadro un dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos y una fiebre leve. Puede ser también aguda, persistente, similar al cólera o a la disentería, pero más leve. También vamos a encontrar infecciones de la piel y tejidos blandos. Esto ocurre en las heridas que tienen contacto con el agua contaminada. Puede producir celulitis, abscesos que hay que ser drenados, tienen que ser tratados y drenados, fascitis necrotizantes, infecciones de heridas traumáticas. Estos pueden evolucionar muy rápidamente en pacientitos que están inmunodeprimidos, ¿no? También vamos a encontrar que puede producir una septicemia. La bacteria va a pasar por la sangre. Entonces, esto va a afectar mayormente a pacientes que tienen cáncer o algún tipo de enfermedad crónica como cirrosis, diabetes o, como ya dije, pacientitos inmunosuprimidos. Como dije, en estos pacientes puede causar un shock séptico, una falla multiorgánica y la muerte, ¿no? Otras infecciones que puede causar también puede ser una meningitis, una peritonitis, una neumonía o infecciones urinarias. Siguiente, doc. Doc, siguiente. Sí, sí, Creo que no se mueve. sí, está. Algo pasó. No pasa nada, doc, yo espero. A ver, a ver. Este insecto que se colocó. Mm, Fondo de pantalla. Este ya fue, ¿no? sí, doc, ya. Eh, ahora, ¿cómo vamos a bajar? A ver. Uy, no aparece el compartir. Mm, Doc, es que no está compartiendo desde Word o algo así porque está desde el chat. Ay, 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 a ver acá. Compartir. Nada, nada. Ah, me apareció dos compartir, uno abajo, otro arriba. ¿Cuál es el que tiene valor? Yo lo comparto, doctor. ¿Y qué hago para que le compartas? A Dale. ver, creo que le Tiene manda que darle una solicitud. autorización. Ujú. ¿A dejar de compartir? Sí, Doc, deje de compartir y dé la autorización a la... A ver, dejar de compartir. Pero no se va a borrar, no se va a seguir grabando. Ahí está. Vamos, ahora sí. Comparte Tiene que dar la autorización, Doc. y ya he dejado de compartir. Doctor, se graba normal.
A ver, un participante Le puede... envío una solicitud. A ver, un participante puede compartir el lápiz. Estoy marcando eso. A ver, entra. Da, no da. No, doctor, tiene que aceptar para que yo pueda compartir. Ahí se ve compartido y ha subido normal. ¿Se Sí, ve? Ya, continúa. Sí. ¿O es la siguiente? Es el siguiente, doctor. Ahora el siguiente, ¿cómo va? A ver, ¿cómo es? Creo. Ahora sí, así. Ahí, Eh, ahora sí, ya. sí, Listo. perfecto. Disculpa, disculpa. No, no, no hay Adelante. problema, doctor, no pasa nada. Ya. Bueno, continuando, ¿quiénes tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente? Aquí vamos a ver que van a ser los extremos de la edad, tanto niños como adultos mayores. En los niños van a presentar más susceptibilidad en las diarreas y una deshidratación. En adultos mayores hay un mayor riesgo de que la enfermedad se complique. También vamos a ver que los inmunosuprimidos, como pacientitos con cáncer, VIH, trasplantes o el uso de corticoides, están en mayor riesgo. También, como dije, enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis y enfermedades renales crónicas. Y también personas que tienen heridas expuestas con el agua contaminada. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Bueno, ¿cómo es su mecanismo de patogenicidad? Vamos a ver que el patógeno se va a adherir a las células del epitelio intestinal, lo cual los va a dañar con sus adhesinas, se adhieren y después va a haber la invasión. O sea, estos patógenos penetran las células epiteliales o los tejidos a través de sus factores de virulencia y producen estas citotoxinas o estas toxinas y enzimas que van a ser enterotoxinas, hemolicinas y que estas van a dañar el tejido y van a provocar una inflamación y esto va a provocar la diarrea y una destrucción tisular. Cuando haya la inflamación y el daño tisular, va a haber una respuesta que causa síntomas locales o sistémicos, como puede ser la fiebre, ¿no? Y de esta forma, este patógeno va a pasar a lo que es la vía sanguínea. Eh, Eso sería, Doc. Va a continuar mi compañero. Adelante. Buenas tardes, doctor. Yo voy a continuar con el diagnóstico. En esto vamos a tener que el diagnóstico se va a realizar mediante un coprocultivo en casos de que haya diarrea o un cultivo cuando se hay una infección en heridas. Y si llega a estar a sangre, va a ser también un cultivo mediante la sangre, ya que nos va a indicar que hay una infección sistémica. En lo que vamos a encontrar en los cultivos en laboratorio, vamos a observar en sí, vamos a ver al bacilo gram negativo y tenemos que encontrar que va a ser oxidasa positivo y un anaerobio facultativo. También se puede llegar a realizar en laboratorio otras pruebas bioquímicas o en sí como el antibiograma. También vamos a tener el tratamiento, que esto va a depender de qué tan grave sea la infección, que en cuadros leves en sí solo va a ser más que todo una rehidratación oral y control de los síntomas, pero en caso de infecciones graves se va a llegar a hacer el uso de los antibióticos según el antibiograma que ha hecho en laboratorio. En estos de que los antibióticos más usados van a ser las fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación. Y como prevención, más que todo, vamos a tener que el consumo de agua potable o limpia, es decir, la desinfección correspondiente a estas aguas, el cocinar adecuadamente los pescados, mariscos o mantener la higiene de manos y alimentos. Y bueno, como también puede llegar una infección en cuanto a heridas, sería evitar el contacto con heridas con agua contaminada. Siguiente, doctor, por favor. Y de ahí mi compañera va a continuar con el siguiente tema.
Ya, vamos a continuar con las plesiomonas, que son un género de bacterias gram negativas, al igual que las aeromonas, por lo cual, como ya expliqué, su capa es más delgada, pero son más resistentes. Y estos son bacilos que tienen forma de bastón y también son móviles, por lo cual tienen flagelos polares. Ya, la única especie de las plesiomonas que es más reconocida es la Shigeloides. Ok, y ahora vamos a pasar a las características. Su hábitat, al igual que las aeromonas, están principalmente en ambientes húmedos, acuáticos, como los ríos, en la naturaleza, en estanques, aguas acumuladas, en agua dulce. Y los animales son las que son sus reservorios, tanto las de agua, no, tanto las de sangre fría como las de sangre caliente, los mamíferos y anfibios, peces. Su morfología y movilidad, como ya expliqué, son bacilos gram negativos, generalmente miden entre 8 a 1 y son largos. Son anaerobios facultativos, lo que significa que pueden crecer tanto con oxígeno y también sin él. Y su metabolismo son oxidasa y catalasas positivas. Esto ayuda a que puedan ser distintivas a otras y también son incapaces de fermentar la lactosa y el inositol. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, continuando con la Pleishomona shigeloide, nos vamos a enfocar en la shigeloide. ¿Cuál va a ser su patogenia? Como dijo mi compañera, son bacilos gram negativos asociados también al agua dulce, también a los mariscos, pero en ambientes tropicales. Va a ser muy similar a la aeromona que ya vimos, pero tiene algunas diferencias. ¿Cómo se va a transmitir? De la misma forma, tanto agua contaminada, alimentos contaminados o mariscos crudos o poco cocidos. Su mecanismo de patogenia va a ser colonizar el intestino, se adhieren al epitelio del intestino mediante sus adhesinas. Estas igual van a liberar toxinas que alteran el transporte de agua y electrolitos y van a producir una inflamación y un daño en la mucosa intestinal, causando también una diarrea. Sus factores de virulencia, vamos a ver que tiene adhesina, toxinas y también interfiere en la motilidad del intestino y también resiste al ambiente. Sus adhesinas van a permitir la adhesión y colonización intestinal. Las toxinas van a producir la diarrea acuosa y la disentería. En la motilidad vamos a ver que estas van a facilitar la penetración y la movilización de estos patógenos en el intestino y también sobrevive en agua y alimentos un tiempo bastante largo. Entonces, la infección va a ocurrir principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Aquí no se va a producir como el anterior por heridas, ¿no? En esta enfermedad vamos a ver que las causas principales de la shigeloide va a ser una gastroenteritis. ¿Cuáles van a ser sus síntomas?